Buenas noches, mi nombre es Rafael Alfonso Buitrago Vargas, estudiante de Ingeniería Industrial. Vamos a ver unos temas muy importantes sobre el comercio internacional, en el cual de ellos quiero enfatizar sobre las normas Incoterm. El objetivo es establecer un código de términos y reglas que permiten acordar los derechos y obligaciones tanto del vendedor como el comprador en las transacciones comerciales internacionales. Aspectos que regulan: transferencia de riesgos, costos, documentos, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes privados. Clasificación: reglas para cualquier modo de transporte. FEXW en fábrica. FCA libre transportista. CPT transporte pagado hasta. CIP transporte y seguro pagado hasta. DAT entregada en terminal. DAP entregada en lugar. DDP entregada derechos pagados. Clasificación: reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. FAS libre al lado del barco. FOB libre a bordo. CFR costo y flete. CIF costo seguro y flete. Lugar de entrega designado: el vendedor cumple con la obligación de entrega cuando pone la mercancía disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado, taller, fábrica o almacén. El vendedor le debe notificar al comprador los horarios de carga del almacén, la fecha a partir de la cual se podrá realizar la carga. El vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía una vez ha entregado la mercancía en el punto acordado, si lo hay, en el lugar de entrega designado y sin cargarla en ningún vehículo designado por el comprador. Riesgo y responsabilidad del importador: recoge la mercancía en el local del exportador, contratar transporte y seguro de la mercancía hasta destino, efectuar despacho de exportación e importación. Libre transportista lugar de entrega designado: el vendedor cumple con la obligación cuando la mercancía al porteador o a la persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o, o en otro lugar designado. Si se acuerda entre las partes entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, se debe especificar la dirección de estas instalaciones como en el lugar de entrega designado. Por otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se entregue en otro lugar, debe identificar el lugar de entrega específico diferente. El vendedor le transfiere todos los costes de riesgo de pérdida o daño causados a la mercancía cuando éste las entrega al transportista o a otra persona designada por el comprador en el punto acordado, en el lugar designado, en la fecha acordada o dentro del plazo acordado y lista para la descarga. FAS libre de un lado del barco, puerto de embarque designado. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al costado del buque designado por la empresa compradora en el puerto de embarque designado. El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, el punto de carga y, cuando sea necesario, en el momento de entrega escogido dentro del plazo acordado. El vendedor le transfiere todos los costos de riesgos y pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega las mercancías, poniéndolas al costado del buque consignado por el comprador en el punto de carga, si lo ha indicado por el comprador en el puerto de carga designado, o proporcionado la mercancía así entregada. FOB libre a bordo, puerto de embarque designado. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, el punto de carga y, cuando sea necesario, el momento de entrega escogido dentro del plazo acordado. El vendedor
le transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el punto de carga si lo hay, indicado el comprador en el puerto de embarque designado, o proporcionando la mercancía así entregada. Entrega la mercancía o carga en el barco. En el puerto de salida realiza los trámites y pago de aduanas de la importación. Costo y flete. Puerto de destino designado. El vendedor debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto designado. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque o proporcionar la mercancía así ya entregada en el puerto de embarque designado. El vendedor le transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega las mercancías a bordo del buque o proporcionando la mercancía así entregada en el puerto de embarque designado. Costo, seguro y flete. Puerto de destino designado. La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque y proporcionar la mercancía así ya entregada en el puerto de embarque designado. El vendedor también contrata un seguro, cobertura mínima contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. El vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega las mercancías a bordo del buque o proporcionando las mercancías así entregada en el puerto de embarque designado. Entrega mercancías cargadas en el barco o en el puerto de salida. Paga el seguro de la mercancía. Realiza los trámites y pago de aduanas de la exportación. Transporte pagado hasta lugar de destino designado. El vendedor debe contratar y pagar los costos fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar de destino asignado. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al transportista o a otra persona designada por el vendedor en el lugar acordado si dicho lugar se acuerda entre las partes, si no, cuando la mercancía llega al lugar de destino. El vendedor le transfiere todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega la mercancía al transportista contratado por el mismo en el lugar de entrega acordado. En cuanto a costos, el vendedor se los transfiere al comprador una vez que las mercancías hayan llegado al lugar de destino acordado. Pagado hasta el lugar de destino. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al transportista o a la persona designada por el vendedor en el lugar acordado. Entrega mercancías en un punto acordado dentro del país de origen. Carga y paga el transporte. Paga seguros, realiza los trámites y pago de aduanas de exportación. El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía una vez descargada en el medio de transporte de llegada. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada. Estas son las normas DAP. DDP, entrega de derechos pagados, lugar de destino designados. Bueno, pues esta es una pequeña presentación de lo más importante para mí en nuestra clase de comercio internacional y espero pues haya sido de su interés. Muchas gracias.